Bien, señores estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a resolver el ejercicio que plantea que al ingresar por teclado 3 números enteros, debemos establecer cuál de ellos es el mayor, cuál de ellos es el número intermedio y cuál de ellos es el número menor. Entonces, para eso vamos a aprovechar la programación. En JavaScript vamos a trabajar en CSS y vamos a trabajar en HTML para dar la solución a este problema. Entonces, vamos a mirar el resultado, a dónde tenemos que llegar una vez nosotros hayamos analizado el problema, hayamos resuelto llamar a nuestras variables P, Q y R. Segundo, entender que el enunciado nos está diciendo que debemos determinar cuál de estos números es el mayor, cuál de estos números es el intermedio y cuál de ellos es el número menor. Entonces yo debo asignar a mis variables unos nombres, entonces aquí ya de hecho nos estamos dando cuenta que nuestra primera variable se llama P, la segunda se llama Q y la tercera se llama R. Podríamos dar otros nombres a las variables. Sin embargo, para efectos de la explicación, las hemos denominado P, Q y R. Y yo debo ingresar 3 números enteros. Recordemos que los números enteros son positivos y los números enteros son negativos e incluimos el número 0 para que nos quede el rango de números enteros completos, positivos, negativos e incluimos el 0. Voy a colocar como primer número el 70. Mi primera variable, que es P, va a ser el número 70. Mi segunda variable vamos a colocar un número negativo. Vamos a colocar 300. Y mi tercer número, en este caso en la variable R, vamos a colocar 250. Y vamos a hacer la comparación para mirar el resultado. Dice que el número mayor es 250, efectivamente, entre 70 menos 300 y 250, el número mayor es 250. En segundo lugar, el número intermedio será 70 y el número menor será menos 300. Voy a colocar otra terna de números. Mi variable P vamos a decir que es 400. Mi variable Q vamos a suponer que es 500. Y mi tercera variable le vamos a colocar 1000. Y comparamos. En este momento el número mayor es 1000, el intermedio es 500 y el menor de ellos es 400. Hasta ahí digamos que el programa está funcionando de acuerdo al enunciado. ¿Qué ocurre si yo me equivoco e ingreso valores no válidos? Es decir, no ingreso en mi variable P un número, sino que se me ocurre ingresar una palabra como 3. Aquí voy a suponer que voy a ingresar un nombre propio, por ejemplo, voy a ingresar el nombre Juan. Y vamos a suponer que aquí dejo el número 300. Y le digo comparar. En ese momento, por supuesto, debe aparecer un error en el programa porque no son variables comparables. Tenemos en la variable P una cadena de caracteres, una palabra, en la variable Q otra palabra y el número 300. Vamos a ver qué pasa. Esta página dice dato de ingreso no válido. Quiere decir que el programa tiene una condición y es que yo debo ingresar datos válidos para que el programa pues funcione correctamente. Voy a cambiar acá estos errores. Vamos a corregirlos y vamos nuevamente a ejecutar el programa. Vamos a usar los números 460 menos 700 y 590 y comparamos. Y efectivamente, al ingresar valores válidos, el programa me da las respuestas que el enunciado me exige. ¿Cuál es el número mayor? ¿Cuál es el número intermedio? ¿Y cuál es el número menor? De esta manera, entonces, ya vemos la interfase. La interfase son todos los elementos interactivos que tiene el programa, desde el título que dice comparación de números enteros,
ingresar el primer número entero llamado P, ingresar el segundo número entero llamado Q e ingresar el tercer número entero llamado R. Y yo debo ingresar pues lógicamente valores válidos para que la comparación se pueda realizar. Ahora viene la pregunta y es, ¿cómo hago yo este ejercicio para que funcione como lo estamos viendo que está funcionando y que está dando solución al problema? Entonces vamos a cerrar el programa y vamos a revisar el código que se requiere para poder resolver este ejercicio. Entonces lo primero que hay que decir es que tenemos que tener 3 documentos o 3 códigos que son los que me van a permitir dar solución a este ejercicio. Por una parte, pues vamos a tener un documento HTML, que ustedes lo ven acá, entonces la apertura de nuestro documento para decir que efectivamente es un documento HTML, type HTML, el HTML que va a estar en español, la apertura de la cabecera y luego para corregir los símbolos como la ñ y concretamente los acentos que requieren algunas vocales o algunas palabras del alfabeto español, entonces tenemos que utilizar el MetaCharCev UTF-8. Y digamos que a partir de aquí comienza la programación en lo que es el HTML. Y para eso decimos entonces que básicamente el código lo que hace es comparar 3 números y establece cuál de ellos es el mayor, cuál es el intermedio y cuál es el menor de ellos según el enunciado del problema. Se crea un formulario para ingresar los 3 números. Entonces ustedes vieron que lo primero que nos piden por allá es ingresar los números. Aquí tenemos el código que nos va a permitir dentro de la programación e ingresar los números. Entonces, comparación de los 3 números, ese fue nuestro título en la ejecución del programa. Y aquí dentro de este formulario me está pidiendo a través del label for num1 ingresar el primer número entero y nuestra variable p. Luego nos pide la entrada primer número, entonces número requerido dentro de nuestra variable ya sabemos que nuestra variable va a ser p, entonces nos exige que ingresemos un dato válido, por eso nos coloca que es numérico. Luego nos solicita el segundo número y nos está condicionando que tiene que ser un dato válido, de lo contrario, pues lógicamente no sería un dato válido y no lo podríamos ingresar. Luego el input type text nos exige también que ese número pues sea válido para efectos de la operación y la comparación. Luego ingresamos el tercer número. Ustedes ven que esta programación es una repetición dentro del formulario. Se verifica que los valores ingresados sean números enteros, números negativos, números positivos y pues obviamente incluimos el 0. Y luego viene la programación de lo que es el botón. Entonces este botón, pues ustedes se dan cuenta que cuando yo se da clic se hace la comparación de los números y me muestra el resultado en una tabla. Quiere decir que dentro de este formulario también llevamos una tabla que es la que me va a permitir mostrar los resultados en la pantalla. Y luego a través pues, de las etiquetas correspondientes TH, la apertura del TH, el cierre, pues me va a mostrar ese encabezado de la tabla donde está el número mayor, el número intermedio y el número menor. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con la etiqueta TR que está dentro de la tabla general. Digamos que aquí tenemos la tabla que me permite trazarla dentro de la solución del ejercicio para mostrar los resultados de manera ordenada. Y está la palabra mayor, aquí podríamos colocar número mayor, aquí podríamos colocar número intermedio y acá número menor. Y ahí pues es cuestión de digitación más que de la misma programación o de la misma lógica que debe tener la solución de este ejercicio. Después entonces viene el cierre de la tabla. Luego viene la interacción del botón que me permite ejecutar para cerrar el programa. Entonces ustedes recuerdan que al final había un botón de cerrar el programa que me permite cerrar no solamente el programa, sino cerrar la aplicación.
Y eso se hace exactamente con este código de programación que dice button class btn on click, es decir, que cuando yo haga clic encima del botón, el botón va a ejecutar la acción de cerrar el programa y obviamente se cierra el programa porque eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. Eso es lo que le estoy indicando al programa que debe cerrarlo. Después entonces viene el script, que es propiamente la programación de lo que nosotros necesitamos hacer para que se nos comparen los números y obviamente pues cuando yo requiero que se ingresen los valores y luego los comience a comparar, entonces el JavaScript es lo que nos va a ayudar a solucionar esa situación. Entonces en el script pues abrimos el documento, abre la etiqueta para incluir el código JavaScript, document get element by ID number 4. Digamos que toda esta parte del código que está acá arriba es lo que me permite tener el formulario para enviar o ejecutar la función que me va a permitir hacer los cálculos. Previene el comportamiento por defecto del formulario y recarga pues la página. Ustedes vieron que yo coloqué unos datos iniciales y no hay un botón que me borre la información, sino que yo digité encima, y cuando yo digité unos números sobre los que ya estaban previamente digitados, por defecto me permitió borrar esa información y colocar la nueva. Entonces precisamente eso es lo que hace esta parte del código. Lo otro que tenemos que mirar es que el LED me permite establecer el dato de cada una de las variables que yo vaya ingresando. Entonces aquí el LED num1, LED num2 y LED num3 me va a permitir leer los números, leer la información que yo voy ingresando y validarla para no cometer los errores y que cuando se ejecute el programa me muestre el error. De esa manera, entonces, digamos que obtenemos los valores válidos para que el ejercicio funcione pues en las condiciones que se solicitan. Y ustedes observan aquí básicamente están nuestras tres variables. Lo demás, lo que son los paréntesis, tanto los corchetes como los paréntesis rectangulares hacen parte de la sintaxis. El punto y coma es para cerrar la orden o el comando que se está en ese momento ejecutando. Entonces, de esa manera, pues vamos colocando la información, vamos validando nuestros datos en cada una de las variables, pues el lenguaje JavaScript tiene unas expresiones propias que son de este lenguaje. Aquí ya ustedes ven que tenemos una condicional, este if nos está preguntando por la validez del dato, si es válido o no es válido. Si es válido, pues el dato lógicamente se va a ingresar y va a servir para hacer la comparación. Si el dato no es válido, ustedes observan que acá dice dato de ingreso no válido y esto se muestra cuando yo ejecuto con el botón respectivo la aplicación. De esa manera, entonces, digamos que vamos interactuando con la programación. Lo otro es que una vez yo ingrese los datos y haga la ejecución para que me haga la comparación de los tres números, el programa los organiza en esa tabla que se muestra con colores, que se muestra en color azul los títulos mayor, el número intermedio y el número menor, y en la parte de abajo en letra negra los resultados. Es decir, los valores los deja organizados. Todo esto entonces dentro de ese documento que digamos por ahora va a ser el bloc de notas, el HTML, pero que ustedes claramente observan que el script está dentro de nuestro HTML. Aquí tiene que en alguna parte el script cerrarse y esto corresponde efectivamente al cuerpo del documento. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos aquí nuestro script que realmente es el programa que permite solucionar el ejercicio que nos están planteando. Está cerrado el body y está cerrado el HTML. Y más atrás en la parte superior, entonces vamos a tener gran parte de lo que es pues el diseño de la tabla, los colores y todo lo demás que corresponde realmente al estilo. Es decir, este será nuestro
primer documento, el estilo, el body, el background, el color turquesa, el azul que se muestra, el tipo de fuente, la manera como se organizan los datos eh, dentro de la página, es decir, estos datos del padding, del margin, del máximo de longitud, los 600 píxeles, el título centrado, como dice acá, centrado y está alineado en el centro y en el centro de la tabla. Todas estas características corresponden realmente al estilo que yo le estoy dando a mi página. Quiere decir que estas características yo las puedo en algún momento modificar en el tipo de letra, en la ubicación, en la distribución que se hace en la pantalla, en el tamaño del grosor de las líneas que traza la tabla, en la ubicación de los elementos dentro de la página. Y digamos que básicamente este es el código que se requiere para poder desarrollar este ejercicio. Lo vamos a volver a mostrar para que no tengamos pues ninguna duda con relación a qué hace cada elemento dentro de la página. Aquí, por ejemplo, la función cerrar programa quiere decir que cuando yo lo ejecute, el Windows me permite hacer ese cierre. Igual con el botón, porque el botón también está cumpliendo una función de cerrar la ejecución del programa. Y ya se dan cuenta, dentro de un bloc de notas, dentro de un código HTML, yo tengo los tres códigos. Y esto, esta característica de tener los tres códigos, el HTML como tal, el CSS, que vendría a ser aquí los estilos, todo lo que está dentro del estilo, pues aquí se abre y aquí se cierra. Ustedes observan que son las características que le vamos a dar a la presentación y al diseño de lo que estamos haciendo. Son puras características para ese diseño. Y viene el tercer elemento, que es la programación propiamente dicha del script. Entonces ustedes observan que por orden se abre el HTML, luego el CSS y luego finalmente el script, que es realmente el programa que permite hacer el desarrollo de la programación. Bien, vamos a, como les decía, vamos a volver a mostrar la ejecución del programa para recordar qué es lo que tiene que hacer. Aquí puedo utilizar cualquier navegador para hacer en la ejecución del programa. Puedo cambiar los colores dentro del diseño que se haga. Entonces, ustedes se dan cuenta que el CSS es el que me permite tener los colores, los tipos de letra, la distribución de los cuadros y de las cajas de texto donde yo voy colocando los datos. Toda esta parte es características del CSS. Y la respuesta, básicamente los resultados, lo hace la programación en JavaScript. Para obtener cuál es el número mayor, cuál es el intermedio y cuál es el menor, la programación es en Java. Y para poder tener el contenedor completo de estos tres elementos del CSS, del JavaScript o el script, que es la programación, requiero de una página web en una estructura general para poder tener estos elementos sin ningún problema. Espero que con estas explicaciones usted pueda desarrollar este ejercicio, pues digamos dentro de estas condiciones que se ha enunciado y que lo hemos resuelto teniendo en cuenta que son números enteros, que yo tengo que ingresar números válidos o datos válidos, más bien más que números válidos, datos válidos, y que una vez yo ingrese los datos válidos pueda hacer la comparación y pueda obtener la respuesta. Y aquí tenemos el botón que me va a permitir cerrar el programa. Entonces, si yo doy clic acá, se cierra el programa y ustedes se dan cuenta que me lleva a la carpeta donde yo tengo pues organizados los ejercicios que serán compartidos para efectos del desarrollo de las actividades que tenemos que hacer. Acá, por ejemplo, si yo quiero ejecutar el programa con otro navegador, exactamente lo voy a poder hacer sin ningún inconveniente. Dice que yo ingresé acá un dato equivocado, por eso entonces tengo que ingresar datos válidos y una vez yo ingrese datos válidos, pues inmediatamente
El ejercicio me va a permitir tener la solución completa. Segundo, pues me va a mostrar estéticamente, porque realmente el código CSS lo que me va a permitir en los estilos es